vamos a platicar con Julio Ruiz. Él es economista en jefe de Citi para México. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola Darío, hola Rogelio, ¿cómo están? Yo muy bien, muchas gracias. Pues aquí molestándote para conocer tu opinión sobre esta decisión. Se rompe pues la tendencia de las últimas reuniones de política monetaria en donde los ajustes a la baja eran de un cuarto de punto. Se cumple también pues el consenso o el pronóstico del consenso de los analistas de 50 puntos base. Así es algo que ya venían advirtiendo desde la reunión de diciembre pasado, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, el Forward Guidance monetario, ellos ya decían que las siguientes reuniones iban a evaluar un recorte de mayor magnitud. Y también si vemos, por ejemplo, las minutas correspondientes a ese comunicado de diciembre, pues te das cuenta que al menos tres miembros estaban bastante abiertos para considerar un recorte de 50 puntos base. Obviamente, pues como podemos ver, como mencionan en la votación, pues cuatro miembros, incluyendo el que fue recientemente nombrado, Gabriel Cuadra, votó por estos 50 puntos base. Claro. Julio, ¿y podríamos esperar bajas adicionales en las siguientes reuniones o habría una pausa a partir pues de todo lo que se está dando en los mercados con mucha volatilidad sobre todo? Pues mira, yo te diría como está el comunicado, tiene un tono bastante paloma o dovish, como decimos los economistas. Sí, ¿Por qué? Por tres razones, ¿no? Uno es que si vemos los pronósticos de inflación, pues quedaron prácticamente sin cambios relativo al comunicado anterior, lo cual te habla de que están estables las expectativas de inflación que tiene Banco de México. Dos, el hecho de que votaron 4-1 también te habla de que es muy probable que en las siguientes reuniones continúen estos recortes. Y tres, que yo creo que es el más importante, es este Forward Guidance monetario, que textualmente dice, ¿no? La Junta de Gobierno estima que hacia adelante podrá continuar con la calibración de la postura monetaria y considerar ajustarla en una magnitud similar a la de 50 puntos base, ¿no? Entonces, el mismo comunicado está, de cierta manera, sugiriendo que en la reunión que tengamos en marzo es muy probable que haya otro recorte de 50 puntos base, ¿no? Obviamente lo que mencionas, el riesgo de las tarifas, si la pausa se extiende o no se extiende, pues puede ser un riesgo para ver si continúen con esta magnitud de 50 puntos base. ¿A qué tarifas te refieres, perdón? Las tarifas de Estados Unidos, ¿no? Las tarifas del 25% Ah, de Trump, a ¿no? los En un aranceles. escenario donde lleguemos a los aranceles, pero de tarifas es en inglés, es un spanglish el que estoy Ajá. usando, pero es buen punto, ¿no? Aranceles. A los aranceles, sí, porque reconoce en su comunicado Banjico que pues la incertidumbre por esos aranceles persiste. Y sí, con esa incertidumbre es conveniente seguir con recortes de 50 de medio punto. Pues yo creo que es el riesgo que ellos justamente hacen, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en el párrafo donde hablan del balance de riesgos a la inflación, ellos justamente mencionan que la materialización de este riesgo podría implicar presiones sobre la inflación, pero en ambos lados, ¿no? Por un lado es cierto que, digamos, una depreciación del tipo de cambio, digamos, en un escenario que nos pongan tarifas de aranceles del 25% en marzo, pues seguramente habrá una reacción en el tipo de cambio que te puede presionar la inflación. Pero al mismo tiempo puedes tener ahí un efecto en la actividad económica que te puede ayudar también a mitigar ese efecto en la inflación. Entonces creo que al menos en ese momento serían bastante cautos por la incertidumbre y por estos dos factores que se están oponiendo al panorama inflacionario. claro. Julio, ¿tú ves que el Banco Central, el Banco de México en estos momentos esté más preocupado por la desaceleración de la economía que por el tema de la inflación? Pues mira, yo creo que el Banco Central al final del día su objetivo es la estabilidad de precios, ¿no? Sí, Entonces ellos están más enfocados en la inflación, pero en la medida que este tema de la desaceleración económica, como tú mencionas, afecte las perspectivas de inflación, pues van a estar preocupados o no. ¿A qué me refiero? Si ven una desaceleración mucho más fuerte de la economía, que puede hacer que a lo mejor la inflación de servicios desacelere mucho más rápido de lo que ellos esperan, pues seguramente estarán más abiertos a seguir recortando en este tipo de magnitudes la tasa de política monetaria. ¿Qué hay respecto de la política monetaria de Estados Unidos, en donde también, pues, en la última reunión se mantuvo, pues, sin cambio la tasa?
Ese es muy buen punto lo que mencionas. El Banco de México toma en cuenta varios factores, ¿no? Para decidir su política monetaria. Una es qué tan restrictivo es su política monetaria, que es la política monetaria absoluta, y la segunda es el stance relativo, ¿no? Que es el diferencial de tasas que estás mencionando. Realmente el diferencial ahorita es bastante amplio, de alrededor de 560 puntos base. Entonces, yo creo que hay espacio para que Banco de México continúe recortando, al menos en las siguientes 2 reuniones, sin importar qué esté haciendo la Fed, ¿no? Obviamente, hacia adelante, si la Fed sigue en pausa, pues se complica más recortes adicionales, ¿no? Claro. Estarían en ese sentido también buscando no despegarse tanto de lo que puede hacer en Estados Unidos la FED. Así es, no despegarse tanto, pero sí enfatizar que hay algo de espacio, aunque en estos momentos la Fed no esté recortando. Ahora, ¿cómo ves tú la evolución de los precios en los próximos meses, incluso semanas, y particularmente pues esa iniciativa de la presidencia de meterle una especie de control al precio de las gasolinas que son altamente inflacionarias? Claro, mira, ahorita como funciona el precio de la gasolina es que tienen este impuesto de suma fija, ¿no? Los JEPs de gasolina. Entonces lo mueven ellos cada vez que ven que hay un incremento bastante grande para tratar de suavizar los incrementos de gasolina, ¿no? Creo que hasta la fecha esto ha funcionado relativamente bien, y el ejemplo más claro fue justamente en la pandemia, ¿no? Después de la pandemia, justamente que con los conflictos de geopolíticos incrementó bastante los precios internacionales de gasolina, y lo que acabaron haciendo es bajando bastante este impuesto de IEPS, y eso ayudó a que el precio de la gasolina relativo a otros países se mantuviera relativamente estable, aunque sí incrementó, ¿no? Entonces, creo que eso ha funcionado relativamente bien, y si continúan haciendo lo mismo, pues creo que puede seguir contribuyendo a que este componente de la inflación que está en la parte no subyacente, pues continúe estando relativamente estable. Claro. Julio, ¿y cuánto tardará pues en reflejarse esta baja en la tasa de referencia de Banco de México en los créditos para las familias, para las empresas? Pues yo creo que todavía falta. Si vemos, por ejemplo, los últimos datos de crédito de la banca comercial del sector privado, pues todavía se ven crecimientos bastante fuertes, ¿no? Yo creo que en la medida que sea todavía más marcada la desaceleración de la actividad económica, seguramente estaremos viendo a lo mejor más limitados esta evolución de crédito, ¿no? Pero al menos con los datos observados que estamos viendo ahorita todavía no se ve claramente este efecto. También recordemos que Banco de México pues sigue teniendo una política bastante restrictiva todavía, ¿no? También ya de salida preguntarte tu opinión sobre la incorporación de este nuevo integrante a la Junta de Gobierno del Banco de México, que bueno, pues votó en sintonía con los demás miembros, a excepción de Jonathan Heath Cuadra. Claro, yo creo que es algo bastante positivo, en el sentido de que es el primer subgobernador desde que entró, más bien, el primer miembro de la Junta de Gobierno desde que entró Alejandro Díaz de León, que es del staff de Banco de México, ¿no? Entonces, siempre es un lujo tener alguien del staff de Banco de México en la Junta de Gobierno, por lo preparado que son, y claramente viendo el currículum de Gabriel Cuadra, es una persona bastante preparada, y creo que va a traer bastante de su conocimiento técnico que tiene y que ha tenido en la carrera de Banco de México, ¿no? Entonces creo que es algo bastante positivo. Julio, y en la parte de crecimiento, ¿qué están viendo en Citi para este año? De crecimiento económico, nosotros vemos una aceleración muy claramente para 2025. Esperamos un crecimiento de 0.8%, desde el que cierre probablemente en 2024 1.5%, ¿no? También, si comparas este 0.8% con un potencial de alrededor del 2%, pues dice que la actividad económica en 2025 pues va a estar creciendo bajo de potencial, ¿no? ¿Qué es lo que seguramente está afectando este crecimiento? Te diría que son dos factores principalmente. Uno es la incertidumbre, y esta incertidumbre viene de dos fuentes, ¿no? Una es la incertidumbre que viene del futuro de la política comercial de México y Estados Unidos, porque si bien estamos en pausa con las tarifas, pues todavía no tenemos claridad de qué va a pasar después de marzo, y todavía no tenemos claridad de qué va a pasar después del review del Tratado Libre de Comercio TMC en 2026. Entonces te genera incertidumbre
y te puede retrasar las decisiones de inversión. Y el otro factor de incertidumbre te diría que son todos estos cambios al marco institucional radicales que se hicieron al principio de esta administración, que a lo mejor eso te puede también estar generando incertidumbre hasta que tengamos claridad de la implementación y del efecto que esta implementación de estos pueda tener, ¿no? Y el segundo efecto te diría que es lo que nosotros vemos en la economía de Estados Unidos, que vemos un crecimiento de 1.4% en 2025, que claramente es una desaceleración desde 2024, ¿no? Julio Ruiz, economista en jefe de Citi para México. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Saludos. Saludos.